Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión especial sábado hoy, 10 de la mañana, hora de Miami, donde vamos a explorar un tema que creo que es fundamental para poder vivir en una creciente plenitud personal. Y ese tema tiene que ver con la generación de nuestra propia paz interna. De hecho, muchos de ustedes me conocen a través de la práctica de mindfulness o a través de la práctica de la inteligencia emocional. Algunos otros han tenido el espacio de compartir conmigo también charlas relacionadas a semiología de la vida cotidiana. De hecho, estamos en el curso 1. Aquí tenemos alumnos del curso 1. Y uno de los temas que empezamos a explorar en nuestra última sesión fue el tema de la paz interna. Y fue ahí que me surgió esta idea de compartir con ustedes esta clase de la generación de la paz interna y cuál es la relación con la paz interna y la práctica de mindfulness o la práctica de la presencia plena, como yo le llamo en español. Y sé que muchos de ustedes obviamente ya practican meditación, han estado en algunas otras clases conmigo con relación a esta práctica, pero siempre es importante volver a recordar cuáles son las bases y por qué practicamos mindfulness, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta compartir con ustedes este hecho que 47% del tiempo estamos en piloto automático, es decir, no estamos plenamente presentes. Y cuando estamos en piloto automático, no sabemos gestionar nuestra atención y la mente se nos va al pasado, o se nos va al futuro, un futuro que ni siquiera sabemos cómo va a ser, pero ya estamos fantaseando con ciertos escenarios futuros. Y generalmente cuando la mente está divagando, si está en el pasado o está en el futuro, pues no vivimos en total plenitud y de hecho se dice que una mente que divaga es una mente infeliz. Y ese punto de partida de la divagación mental que sucede casi el 50% de nuestro tiempo, pues genera una serie de consecuencias que impactan nuestra calidad de vida. Empezamos a experimentar estrés, quizá algo de sufrimiento, y eso pues va deteriorando cómo vivimos nuestra cotidianeidad. Pero antes de empezar a compartir los elementos específicos de esta clase, me gustaría invitarlos a poner la casa en orden, es decir, a darnos un momento de silencio interno para evitar plenamente el momento presente, el aquí y el ahora. Así que te voy a invitar ahí donde estás en este momento, a que encuentres una postura que te permite estar cómodo, cómoda, con la espalda recta, sin que esté tensa. Relaja los hombros. Coloca las manos sobre las rodillas o sobre las piernas. Y si quieres, te invito a cerrar los ojos, aunque también puedes dejar los ojos abiertos. Haz lo que sea más cómodo para ti en este momento. Y una vez que encontraste, pues, esta postura que es un buen balance entre sentido de presencia, de dignidad y de comodidad, lleva de manera amable y con curiosidad la atención a la presencia de tu cuerpo. Percibe tu cuerpo sentado en este momento, cobrando conciencia de que estás sentada, sentado. Percibe la sensación de los pies entrando en contacto con el suelo, con el piso. Quizá puedes notar las sensaciones asociadas a los puntos de apoyo con la superficie en la que te encuentras sentada o sentado en este momento. Y lleva tu atención a las sensaciones de tu propia respiración, sintiendo la inhalación y la exhalación. Déjate fluir al ritmo natural de tu propia respiración.
Te invito a que en este momento sueltes el pasado. Déjalo ir, el pasado ha concluido. Y te invito también a que sueltes el futuro, incluyendo el futuro más cercano y cualquier expectativa que puedas tener con relación a lo que debería de suceder en este espacio que estamos compartiendo. Y así, soltando pasado y futuro, habita el lugar que nos es posible habitar, el momento presente, el aquí y el ahora. Habita el presente, vuélvete presencia. En este momento cobra plena conciencia que no hay ningún lugar más al que ir. No hay nada más que hacer, sino simplemente estar aquí. Si estás aquí, está plenamente aquí. Percibe nuevamente tu respiración, sintiendo la inhalación y la exhalación. Y en perfecta paz, en armonía perfecta, abrimos los ojos y nos reintegramos a esta sesión en una plena conciencia de ti. Y después de haber estado en algunos minutos de quietud corporal, quizá necesitas un poco de movimiento, así que te invito a que te estires, que lleves a cabo un poco de movimiento consciente, manteniendo esta cualidad de la presencia plena que juntos cultivamos en este par de minutos. Y te doy nuevamente la bienvenida a esta clase especial que estamos aquí compartiendo de sábado sobre la paz interna y la relación de la paz interna y la práctica de mindfulness. Si te sientes cómodo, si te sientes cómoda, te voy a invitar a que actives tu cámara y de esa manera podemos ir generando este sentido de comunidad a pesar de la virtualidad. Siempre lo decimos, aún en los espacios virtuales podemos crear un profundo sentido de conexión y de comunidad. Y una táctica simple que nos ayuda a eso es cuando activamos nuestra cámara porque cultivamos mayor sentido de presencia. La mente está muy habituada a las distracciones y más en un espacio digital, porque en ese espacio desde donde estás atendiendo esta clase, tienes acceso al mundo completo y eso es mucha tentación. En este momento puedes estar haciendo 350 cosas más en ese espacio digital en el que estás. Y cuando activas tu cámara, haces un compromiso contigo misma, contigo mismo, de atender con un poquito más de presencia esta clase y de reducir la multitarea. Y parece paradójico, pero esta capacidad que tenemos de presencia plena resulta fundamental para nuestro bienestar y nuestra plenitud personal. Todas las tradiciones filosóficas, todas las tradiciones religiosas, todas las tradiciones milenarias nos lo han compartido miles de veces. Habitar el momento presente. Como dicen, todo se ha dicho, pero nada se ha comprendido. Por eso es que lo necesitamos repetir, pero más que repetir, lo necesitamos comprender. ¿Por qué es tan importante habitar el momento presente? Porque cuando habitamos en plena conciencia el aquí y el ahora, nos estamos abriendo a una posibilidad que resulta transformadora en nuestra calidad de vida. Y esa posibilidad a la cual nos estamos abriendo es a experimentar genuinamente la paz interna.
Porque la paz interna, desde luego, que puede tener muchas definiciones, pero la paz interna a mí me gusta definirla como la ausencia de conflicto. Cuando no estoy en conflicto ni conmigo mismo, ni con lo que estoy viviendo, surge la paz interior. Y cuando experimento paz interior, también surge otra emoción que es fundamental en nuestra calidad de vida, que es la alegría y la armonía. Sin embargo, hemos crecido condicionados a creer que la paz interna depende de las situaciones externas de nuestra vida y que entonces voy a experimentar un poco más de paz cuando esté de vacaciones, cuando esté con mi familia todos reunidos, cuando en el trabajo haya menos presión, cuando tengo una mejor relación con X miembro de mi familia o X persona. Y si bien es cierto que todas esas situaciones y todos esos eventos tienen un impacto en nuestra calidad de vida, la realidad es que la ruta de salida para cultivar un mayor sentido de presencia está en cada uno de nosotros. ¿Cómo? A través de habitar el momento presente. Pero como te comparto, nos cuesta mucho trabajo habituar a nuestra mente a estar realmente en el momento presente. Sabemos que con base a este estudio que realizó la Universidad de Harvard, aproximadamente el 47% del tiempo nuestra mente está divagando. Es decir, estamos viviendo nuestra vida en ausencia, no estamos realmente presentes. Y cuando vivimos una vida en ausencia, para mí es una gran tragedia. ¿Por qué? Porque hay momentos de profunda felicidad y que pudieron haber sido de profunda paz interna y que no los vivimos. Y no los vivimos porque no estuvimos plenamente presentes. Y nos ha sucedido a todos. El ejemplo quizá más típico es el estar de vacaciones en un lugar hermoso, en un lugar realmente excepcional, donde están creadas quizá las condiciones para experimentar paz y felicidad, pero alguna memoria, algún recuerdo o algún planteamiento sobre un futuro posible nos lleva a la mente a otro lado y empezamos a experimentar un poco de sufrimiento o de emociones negativas, ¿no? Estar frente a la playa y de repente acordarte que dejaste un pendiente en el trabajo y te clavas en ese pensamiento de lo que dejaste pendiente del trabajo y ya no estás disfrutando ni de la playa, ni del paisaje, ni de tu familia, ni de las olas, porque la mente ya se te fue a otro lado. Entonces, cuando el 47% del tiempo nuestra mente está divagando, pues no estamos creando las condiciones propicias para experimentar mayor felicidad, mayor alegría, mayor paz interna. Entonces, primero es cobrar conciencia de la mecanicidad y del piloto automático al cual nuestra mente tiende a irse. Y no creas que es algo excepcional estar en este estado. Digamos, es el estado normal de los seres humanos. A todos nos pasa. Qué alegría ver al señor Carlos Fonseca por acá. ¿Cómo estás, Carlos? Entonces, ese es el primer punto, comprender que nuestra mente está divagando en su estado natural y que eso trae ciertos impactos en nuestra calidad de vida. Porque una mente que divaga es una mente infeliz. De hecho, ese fue el titular cuando se publicó este estudio de la Universidad de Harvard. Porque no solamente se dieron cuenta que el 47% del tiempo la mente divaga, sino que cuando no estamos en el momento presente, solemos experimentar infelicidad. Y para fines prácticos, quizá hay tres emociones que se generan en nosotros cuando no estamos plenamente presentes: estrés, miedo y ansiedad. Y el estrés lo podemos definir como esa percepción de amenaza en el medio ambiente. Y esa percepción puede ser real o imaginaria, pero mientras sea percepción generada por tu cerebro, te va a generar un impacto negativo en tu calidad de vida. Desde luego que también existe el estrés positivo, que es el que se le llama el eustrés, que podemos utilizar a nuestro favor para incrementar nuestra capacidad de desempeño. Pero el estrés al que me estoy refiriendo aquí es ese estrés crónico que se ha venido acumulando, que no hemos sabido gestionar y que en consecuencia está presente de manera constante en nuestra vida, con todas las consecuencias que eso implica: impactos cognitivos, impactos emocionales, impactos fisiológicos. Y una generación importante del estrés es todos estos escenarios mentales que nos hemos venido construyendo
con base a nuestros recuerdos o con base a este futuro que ni siquiera sabemos cómo va a ser, pero que ya nos está trayendo una consecuencia en el momento presente, en el aquí y en el ahora. Pero no solo eso, también se puede generar el miedo. Y desde luego que el miedo es un mecanismo de adaptación y un miedo puede ser un miedo saludable porque un miedo te puede salvar la vida, ¿no? El miedo tiene un papel que jugar en nuestras vidas. Sin embargo, hay muchos miedos que son miedos imaginarios, que en realidad no están ahí, sino que son escenarios y creaciones de nuestra mente. Y esos miedos se pueden volver lo que le llamamos miedos patológicos. ¿Qué es un miedo patológico? Un miedo patológico es aquel miedo que está bloqueando mi capacidad de ser, está bloqueando mi capacidad de tomar acción y está bloqueando mi capacidad de tomar decisiones. Es tanto el miedo que estoy experimentando que soy incapaz de tomar una decisión o de llevar a cabo una acción. ¿Y por qué soy incapaz de llevar a cabo esa acción o tomar esa decisión? Pues porque tengo miedo de que suceda algo que no quiero que suceda como consecuencia de haber tomado esta decisión o de haber llevado a cabo esta acción. Y muchos de nosotros hemos pasado por situaciones así, donde tenemos tanto miedo como que experimentamos esta reducida capacidad de tomar acción. ¿Y eso que genera? Pues que también va deteriorando nuestra calidad de vida porque nos sentimos estancados, nos sentimos que no estamos llevando a cabo todas las decisiones, todas las acciones que despierten todo nuestro potencial. Sentimos que no hemos podido avanzar. Y de todos los miedos que existen, de toda esa red de miedos que podemos experimentar en nuestra vida, podríamos sintetizarlos, resumirlos en dos miedos fundamentales que también muy posiblemente tú has experimentado: miedo al fracaso y miedo al rechazo. Y entonces cuando tengo este miedo a fracasar o miedo a ser rechazado, pues prefiero no tomar decisiones o llevar a cabo acciones para no experimentar ese fracaso y ese rechazo en mi vida. Y pienso que quizá una situación más segura, pues es no actuar porque voy a evitar o el fracaso o el rechazo, sin darnos cuenta que el no actuar, pues también va a tener una serie de consecuencias. Pero quizá aquí comprender que en realidad esos miedos no existen, porque estamos tan dependientes de la validación externa que hemos como que eh, outsource, se me fue la palabra en español, nuestra propia paz interna y nuestra propia validación a personas o a eventos, cuando en realidad la validación y el reconocimiento tiene que ser siempre un reconocimiento interno, tú contigo. Y ese paso es fundamental, el cobrar conciencia de que nadie te tiene que validar, sino que simplemente tú a ti, puede ser liberador para muchos de nosotros. Pero también lo que sucede es que podemos experimentar ansiedad, y ansiedad que desde luego está relacionada con el estrés y está relacionado con el miedo, porque la ansiedad es traerme al momento presente una situación futura que ni siquiera sé si va a suceder o no. Pero no importa, no importa en el sentido de que el cerebro, si lo imagina, es como si lo estuviera viviendo. Entonces la mente es experta en generar un montón de escenarios catastróficos y negativos, sobre todo cuando estoy experimentando estrés. Y cuando no sé gestionar ese estrés, pues esos pensamientos catastróficos negativos cobran fuerza en mi interior y me generan una serie de pensamientos que a su vez me generan una serie de emociones difíciles que me hacen sufrir. Y ya me traje al presente una consecuencia de algo que posiblemente nunca va a suceder, pero que ya me está impactando mi vida. Y la ansiedad que últimamente ha aumentado de manera dramática en la población mundial. Y una de las consecuencias, pues, fue todos estos momentos difíciles que vivimos a partir de la pandemia. La buena noticia es que podemos trascender el estrés, podemos trascender el miedo, podemos trascender la ansiedad sin negarlos, porque es importante reconocer que están ahí presentes y encontrar una ruta de salida que nos permita gestionarlos y navegarlos con mayor amabilidad, con mayor sabiduría y sin criticarnos a nosotros mismos. Y este punto es muy importante, porque en ocasiones cuando nos damos cuenta que estamos experimentando alguna de estas emociones, viene esta vocecita interna a nuestra mente que es altamente crítica.
Y sucede algo muy paradójico. Esta vocecita interna, esta vocecita que te está criticando constantemente, levanten la mano quienes han experimentado esa voz crítica cuando estás ante una situación difícil. Gracias por levantar la mano ahí, Diana. Lo que sucede es que nos volvemos nosotros mismos nuestra principal fuente de estrés. Porque si ya teníamos estrés por alguna situación y luego se detona esta vocecita que te empieza a criticar y te empieza a decir, Ana, no te deberías de sentir estresada, no deberías de tener miedo, no deberías de tener ansiedad, seguramente hay algo mal contigo, siempre te pasa lo mismo, nunca has podido manejar situaciones como esta, ya estás grande, después de haber ido a terapia no sé cuántos años y no lo puedes gestionar, ¿cómo puede ser? Todos los demás parecen que tienen una vida fenomenal, llena de momentos felices, llena de momentos alegres, pero tú eres la única en todo Costa Rica que no sabe manejar sus emociones y que está experimentando eso. Ahí viene el doble latigazo. Ya estabas estresada por alguna situación, pero esa vocecita interna que te empezó a hablar de manera muy poco amable está adicionando un elemento más a ese estrés, ese miedo o esa ansiedad. Es decir, tú misma te has vuelto tu principal fuente de estrés. Qué paradójico, ¿no? Entonces ya el estrés ya no está en la secuencia de eventos externos, ya no está en lo que está sucediendo afuera, sino que está en lo que está sucediendo dentro de mí a través de esa voz que es poco amable. Y el antídoto para acallar esa voz, pues también tiene que ver con la práctica de la observación y de la contemplación. Escuchar la voz, pero no necesariamente hacerle caso a lo que dice esa voz, ¿no? Y también aquí entra otro antídoto importante que es la autocompasión. ¿Qué es la autocompasión? La autocompasión es una cualidad que normalmente ha sido muy mal interpretada y muy mal entendida en el mundo. La autocompasión no significa, eh, no significa ser pasivo contigo mismo, no significa liberarte de tus responsabilidades, no significa que te tengas lástima tú a ti y que empieces a tener una actitud de, ay, pobrecita de mí, pobrecito de mí, nunca me salen las cosas bien, pero todo va a estar bien. No, no se trata de eso la autocompasión. La autocompasión se trata de tener una relación contigo misma, contigo mismo, de amabilidad. Se trata de que te vincules con tu propio ser de la misma manera que te vincularías con una amiga tuya, con un amigo tuyo que está pasando por un momento difícil. Cuando una amiga o un amigo está pasando por un momento difícil y te manda un mensaje a Ida o te manda un mensaje a Ana y te dice, estoy pasando por esta situación que me está generando tristeza, que me está generando miedo, que me está generando ansiedad, tu primera respuesta no va a ser, es que eres una estúpida, siempre te pasa lo mismo, ¿verdad? Vas a ser compasiva con la persona y vas a escucharla y vas a decirle, a ver, ¿qué es lo que te está sucediendo? Cuéntame un poco más. En fin, le vas a dar amabilidad y contención. Sin embargo, no tenemos esa actitud con nosotros mismos generalmente cuando pasamos por un momento difícil. La autocompasión es una invitación a recobrar esa capacidad que tienes de amabilidad con tu propio ser. Y en lugar de estarte criticando, que sí te des cuenta de que estás pasando por un momento difícil, que puede ser estrés, que puede ser miedo, que puede ser ansiedad. Primero, reconocer que está ahí presente. Pero número dos, reconocer este concepto que es muy importante de la humanidad compartida. Es decir, que no estás solo o que no estás sola en este momento difícil, que hay millones de personas alrededor del mundo que están pasando por una situación similar a la tuya y están experimentando algo muy similar a tu experiencia de estrés, de miedo o de ansiedad. Es decir, que no hay nada que esté mal con tu propio ser. No veniste fallada de fábrica. Es parte de la experiencia humana. Y cuando yo comprendo que hay millones de personas que están sintiendo algo muy similar a lo que yo estoy sintiendo, pues eso me conecta con los demás y dejo de tener esta creencia falsa de que al único o a la única que le pasan estas situaciones y que sufre como estoy sufriendo es a mí. Y ahí viene un tercer paso, tratarnos con amabilidad. Tratarnos con amabilidad significa no ser tan críticos con nuestro propio ser,
sin que eso signifique que no estoy tomando responsabilidad de lo que me está sucediendo. Porque muchas veces podemos confundir ser amables con decir, bueno, entonces, como voy a ser amable conmigo, me voy a liberar a mí mismo de mi propia responsabilidad y ya no hago nada. Hay que saber distinguir entre culpa y responsabilidad. La culpa surge de juzgarnos a nosotros mismos ante un hecho. Entonces, como me estoy juzgando, me siento culpable. Pero con la culpabilidad, ¿sabes qué resuelves? Nada, absolutamente nada, más que generarte emociones negativas y aumentar tu sufrimiento. Pero cuando eres capaz de darte cuenta que estás experimentando esta culpa, pues lo que puedes hacer es transformar la culpa en responsabilidad y decir, no soy culpable de ninguno de mis actos, pero sí soy responsable de todos. Quien elige la conducta, elige la consecuencia. Entonces, dejamos la culpa atrás para asumir la responsabilidad y entonces desde ese lugar de la plena aceptación, ¿qué acciones puedo llevar a cabo que me ayuden a sobrepasar este sentimiento de estrés, de miedo y de ansiedad, pero parado desde la autocompasión, ya no desde la autocrítica y el autojuzgarme, porque ya sabemos y ya comprendimos que eso me está generando mayor sufrimiento? Entonces, para poder darle la vuelta de campana a esa situación, sí, todos vamos a pasar y pasamos por momentos difíciles, de estrés, de miedo y de ansiedad. Pero cuando eso surge, en lugar de autocriticarnos y volvernos nuestro peor crítico, que lo único que eso hace es generarnos más estrés, la primera invitación que te hago es a que transformes esa autocrítica en autocompasión, que tiene estos 3 pasos que te acabo de describir. Primero, aceptar que estoy pasando por un momento difícil. Segundo, recordar que es parte de la experiencia humana y que hay millones de personas pasando por una situación similar, que no estoy defectuoso ni que vine mal de fábrica, y después me trato con amabilidad. Así que voy a hacer una pausa para ver si hay alguna pregunta, algún comentario con relación a esto que estamos hablando hasta el momento. Sí, Rafa, gracias. Yo creo que esto que estás comentando de que la culpa no surge de juzgarme y no resuelvo nada con ella y que no se trata en la autocompasión, no significa que no hago nada. Yo creo que en el curso nos comentaste lo de que no significa ser cómplice con nosotros mismos. Ujú. Y eso creo que está relacionado con lo que estás diciendo ahorita, ¿no? A mí me Correcto. resulta mucho eso. O sea, Ujú. no ser cómplice es que yo me puedo como que abandonar a mí misma en la crítica, en el juzgarme, y eso es una forma de ser cómplice, de no asumir mi responsabilidad. A mí me gustó ese concepto, creo que tiene que ver con eso. Correcto, sí, tiene que ver con eso. Y el tema que habíamos hablado de la complicidad en el curso del conocimiento de uno mismo, donde Ana está participando. Sí. Habíamos hablado del concepto de complicidad cuando hablábamos de la tolerancia, que definíamos a Mm, la tolerancia como la convivencia armónica de las diferencias, tener esta capacidad de reconocer la diferencia como riqueza. Y cuando somos intolerantes es porque no aceptamos las diferencias en los demás, ¿no? Pero también habíamos hablado que hay un límite en la tolerancia, porque si la tolerancia no se gestiona de manera correcta, se vuelve complicidad. Y entonces que no había que confundir el tema de decir, como yo soy tan tolerante, que permito todo, entonces sin poner límites y que hay que ok. saber cómo construir límites. Entonces, ahí habíamos hablado de la diferencia entre la tolerancia y la complicidad. La tolerancia tiene un límite, sí, reconozco la diferencia como riqueza, pero también hay un límite en esa tolerancia, porque si no me vuelvo cómplice de ciertas situaciones que Ah, no deberían de permitirse. Pero traduciendo lo que estamos diciendo a este momento, también es cierto lo que tú estás diciendo, porque cuando yo me vuelvo cómplice de ciertas acciones que tomo y las vivo desde este lado de la justificación y que digo, bueno, es que yo hago las cosas porque así soy yo y que se jodan los demás, entonces no me estoy dando la oportunidad a mí mismo de crecer y de avanzar, porque me estoy volviendo cómplice de esa situación. Y ahí rescato otro concepto que también es importante, que es el tema de el abandono a nuestro propio ser, porque las personas se pueden ir, ¿correcto? Pero el único que te puede abandonar eres tú a ti.
Y cuando te abandonas tú a ti, es cuando ya dejaste de tomar responsabilidad de tu propio ser. Y entonces estoy esperando que alguien más venga a resolverme los problemas que única y exclusivamente pueden ser resueltos por mí mismo. Y ese abandono del ser, que a veces lo hacemos de manera inconsciente, pues también trae una serie de repercusiones en nuestra calidad de vida, ¿no? Eso es lo que le llamamos en semiología el eterno adolescente, aquel que no ha tomado la responsabilidad de su propio ser. Y hay adolescentes de 30, 40, 50 y 60 años que no han terminado de aceptar la responsabilidad de su propio ser y en consecuencia de su propia vida. Imagínate, y hay personas adolescentes, el eterno adolescente que puede ser una persona de 40, 45, 50, 60 años que ya tiene hijos y que los hijos son adolescentes. Y entonces imagínate un adolescente tratando de educar a otro adolescente, pues se vuelve la situación un poco difícil. Pero bueno, este es otro tema. El tema aquí central es el tema de la responsabilidad. ¿Alguna otra Rafa, pregunta? sí, Rafa, un par de preguntas. Sí. Rafa, la primera pregunta es, ¿cómo uno desmonta las expectativas que otros tienen respecto a uno mismo? Como Ajá. padre, como jefe, todas las cosas que lo encadenan a uno a eso y que no le permiten cambiar. Y la segunda es, si uno vive una experiencia traumática en el pasado y Ujú, sabe que digamos que romper ese ciclo es doloroso, ¿cierto? ujú. Algunas veces uno huye de esa experiencia y no toma acción porque sabe que va a haber un proceso doloroso para solucionarla, entonces no toma acción. ¿Cómo uno rompe ese ciclo de avoiding pain? Because you know that it's going to be painful, so you avoid it and you don't do. Sí, sí, sí. No, las dos preguntas que está formulando Carlos son preguntas fundamentales y nos dan lugar como que para otras serie de sesiones, ¿no? El primero, el tema de las expectativas. Y fíjate que aquí sucede algo súper curioso, porque hay dos expectativas a nivel general. Expectativa que tú tienes con relación a ti mismo y con relación a muchos eventos de tu vida y las expectativas que tú estás preguntando específicamente, que es de los demás contigo mismo, ¿no? O sea, y es un tema súper amplio. Lo voy a tratar de cubrir y tratar de contestar tu pregunta de la mejor manera posible. Vámonos con las expectativas que las otras personas tienen de nuestro propio ser. Evidentemente, nosotros no podemos gestionar ni manejar las expectativas que el otro pueda tener con relación a cuál debe de ser mi papel como jefe, como padre, como hermano, como hijo. ¿Por qué? Porque la otra persona es independiente y tiene sus propios pensamientos, sus propias emociones y sus propias expectativas, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esas expectativas? Primero, comprender que yo no las puedo controlar. Número dos, determinar si sé cuál es la expectativa de la otra persona, porque hay expectativas que conocemos y hay expectativas que no conocemos del otro que tiene con relación a tu persona. Y como esas expectativas no te las ha comunicado, pues tú no estás consciente, pero como el otro sí está consciente, cuando no actúas de acuerdo a esas expectativas, el otro se frustra, se decepciona y demás. Pero cuando tú estás consciente de las expectativas de la otra persona, aquí tenemos varias opciones. Número uno, determinar internamente si yo acepto esa expectativa o no. Porque si me vuelvo cómplice en el buen sentido de aceptar todas esas expectativas que los demás tienen de mí, lo que me tengo que preguntar es si esas expectativas están alineadas con quién soy yo en realidad o no. Porque en esto de la fidelidad, al único que le tienes que ser fiel es a tu propio ser. Y muchas veces hemos sido tan condicionados a cumplir las expectativas de los demás que nos hemos vuelto expertos en ese cumplimiento de expectativas. Y ante los ojos de los demás, eres un excelente hijo, eres un excelente padre, eres un excelente esposo, eres un excelente empleado y eres un excelente líder. Pero tú no te sientes satisfecho con tu propio ser, a pesar de haber cumplido con todas esas expectativas. ¿Por qué? Porque quizá muchas de esas expectativas no estaban alineadas con lo que tú eres realmente, no estaban alineadas con ese anhelo de plenitud de ser. Pero he invertido mi vida en cumplir las expectativas del otro y no en alinear mis pensamientos, mis emociones y mis acciones en quién soy yo en realidad. Que ahí nos abre otra puerta maravillosa de exploración, que es la pregunta existencial por naturaleza. ¿Quién soy
y qué es lo que quiero. Porque si no sé quién soy, no voy a poder contestar qué es lo que quiero. Y no puedo contestar qué es lo que quiero si no sé quién soy. Entonces, la ruta de salida universal, parece clase de filosofía, lo siento por toda esta explicación, es el conocimiento de uno mismo. Porque si yo me conozco mejor, entonces cuando yo detecto que alguien tiene una expectativa de mí y si esa expectativa no está alineada con mi propio ser, ¿cómo la voy a gestionar? Porque hay de expectativas a expectativas, ¿correcto? Vamos a hablar del tema corporativo. Alguien puede tener una expectativa tuya, tu manager, ¿no? Pero si esa expectativa no está alineada con quién eres tú en realidad, ahí es cuando se dan un montón de conflictos internos. Y ahí cuando se dan todas esas faltas de alineación de valores, porque hay una expectativa que tú seas de determinada manera, que tú sabes que no puedes cumplir porque no está dentro de tu propio ser, por más que te esfuerces. ¿Y qué se va a generar en el proceso? Frustración. Y ahí vámonos a las otras expectativas, que son las expectativas que nosotros tenemos con relación a otra persona o con relación a eventos de nuestra vida. Y hay una frase que me encanta y que dice, quien genera expectativas cosecha frustraciones. ¿Por qué? Ujú. Porque las expectativas son muy difíciles que se cumplan como nosotros las habíamos imaginado. Y como es casi imposible que se cumplan, cuando tengo una expectativa de que va a suceder algo y sucede ese algo casi como yo me lo había imaginado, de acuerdo a mi expectativa, pero no fue exacto, oh, se detona la frustración de no haber llegado a mi expectativa. Entonces, en lugar de tener expectativas, mejor tener anhelos, tener una esperanza. Yo anhelo y mi esperanza es que en mi cumpleaños viva tal experiencia, pero es un anhelo. Y cuando yo lo cambio por una expectativa, estoy creando las condiciones propicias para generar mayor paz interna. Así que, Carlos, no sé si contesté tu pregunta. Estás Gracias. en mute. Sí, gracias. Muy bueno. Perfecto. Gracias, gracias. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta antes de seguir adelante? Bueno, muy bien. Entonces estábamos hablando de este tema del estrés, del miedo y de la ansiedad. ¿Y cuál es la ruta de salida? Pues la ruta de salida para vivir con mayor plenitud no es la única ruta de salida, por supuesto, ¿eh? Es una de varias, es cultivar nuevas habilidades. ¿Qué habilidades? Pues habilidades como la presencia plena, que también se le conoce como la práctica de mindfulness. Aquí voy a hacer un paréntesis porque voy a entrar a explicar una serie de cosas que no las voy a cubrir con el slide, pero las voy a cubrir de manera conceptual. Porque mindfulness en esencia lo que es una habilidad. Y al ser una habilidad, lo que significa es que es entrenable. Es decir, que no es un rasgo fijo a lo largo del tiempo. Ya es una habilidad innata que vive en ti. Sin embargo, si tienes las herramientas a tu disposición, puedes desarrollar y fortalecer esa habilidad. ¿En qué consiste la habilidad de mindfulness? Pues en términos simples, es la capacidad de estar presente. Pero a mí como me gusta definir la presencia plena es como la habilidad de habitar de manera intencional el momento presente con una actitud de aceptación y de amabilidad. Y voy a hacer el hincapié en dos elementos fundamentales de esta definición. Lo primero es la intencionalidad. Es decir, que la presencia plena no surge por accidente. La presencia plena es un acto creativo de tu conciencia que ha determinado estar presente en lo que está haciendo. De hecho, los seres humanos nos autodenominamos el Homo sapiens sapiens, el que sabe, el que está consciente de que está consciente. La práctica de mindfulness te ayuda a rescatar esa segunda conciencia. Estoy consciente de lo que estoy haciendo en este momento. Ese es un acto intencional, no sucede por accidente. Pero hay otro elemento importantísimo de esta definición que tiene que ver con la actitud de aceptación y de amabilidad, pero me voy a enfocar en la actitud de la aceptación.
Porque cuando yo a través de la práctica de la presencia plena acepto el momento presente tal y como es, estoy creando las condiciones propicias para experimentar mayor paz interna. ¿Por qué? Porque no estoy entrando en conflicto con lo que ya es. Lo estoy aceptando de manera genuina. Y como lo estoy aceptando, no estoy en oposición. Sin embargo, aquí hay que tener cuidado. Cuando hablamos de aceptación del momento presente y de la experiencia tal y como es, no me estoy refiriendo a tener una actitud de resignación o de pasividad ante lo que estoy viviendo. Porque muchas veces podemos caer en esta confusión de que la práctica de la presencia plena es una práctica pasiva y de resignación. Porque total, es lo que es, pues ya así es, y ya ni me voy a esforzar para hacer nada. No, esa sería una actitud de resignación y de pasividad. La actitud de la aceptación es una actitud activa. ¿Por qué activa? Porque cuando genuinamente acepto lo que estoy viviendo, ahí, en la aceptación, se encuentra incluida la semilla de la transformación. Yo no puedo transformar nada que no haya primero aceptado, porque si no lo he aceptado es como si no lo hubiera visto. Muchas veces, como no vemos las cosas porque no las aceptamos, no las podemos transformar. Y aquí en esta transformación viene otro elemento que es súper importante. En ocasiones, yo puedo transformar a través de mis actos. Es decir, puedo tomar una decisión, puedo llevar a cabo una acción y puedo transformar una situación. Pero hay ocasiones en las que no puedo transformar a través de mis actos. Se murió alguien. Ya está. Yo no puedo, es imposible transformar esa situación. Pero lo que siempre voy a poder transformar es mi actitud ante esa situación. ¿Cómo me puedo vincular ante esa situación, ante este ejemplo extremo que acabo de poner, para poder fluir con mayor paz y con mayor armonía? Porque si estoy con una actitud de rechazo, pues ese rechazo y ese conflicto que es normal sentirlo ante la situación que acabo de describir, y no, obviamente hay que sentir tristeza, rechazo y demás, pero si no lo termino de aceptar, no lo puedo sanar porque no puedo transformar mi actitud ante lo que estoy viviendo. Por eso es que la práctica de la presencia plena nos abre esta posibilidad de vivir con mayor paz interna. Desde luego que tiene muchos beneficios. Tiene el beneficio de manejar tu atención, tiene el beneficio de tener mayor claridad mental, tiene el beneficio de tener un mayor balance emocional, tiene el beneficio del autoconocimiento, en fin. Pero la pauta de oro, la gran aspiración de la presencia plena es la generación de tu propia paz interna. ¿Cómo? A través de esta aceptación genuina de lo que estás viviendo sin que signifique resignarse o tener una actitud pasiva ante la vida. Y si no puedo transformar a través de mis actos, ¿cómo puedo transformar mi actitud con relación a lo que estoy viviendo? Pero aquí surge una pregunta interesante. ¿Qué es una actitud? ¿Cómo puedo yo modificar una actitud? Porque nos lo han dicho 150 millones de veces, ¿no? Tienes que cambiar tu actitud, esa actitud no te funciona, Ana, Aida, esa actitud tan negativa en la que tienes no te va a llevar a ningún lado. No, esta persona nunca va a tener éxito porque no tiene la actitud correcta. Levanten la mano quienes han escuchado el que tienes que cambiar tu actitud. Pero para cambiar la actitud, tenemos que entender qué es una actitud, ¿correcto? Y una actitud la podríamos definir como este triángulo de complementariedad, que incluye tres elementos. Incluye mi sistema de pensamientos, mi sistema de creencias y mi sistema de valores. Pensamientos, creencias y valores me dan una actitud con relación a algo o a alguien. ¿Qué es tu sistema de pensamientos? Son tus convicciones racionales. Tú estás convencido que algo es de determinada manera, porque ya lo analizaste, porque ya te informaste y porque ya llegaste a una conclusión, se te hizo un pensamiento, que es una convicción racional. Esto es así. ¿Eso se puede modificar? Claro que se puede modificar. Puede llegar a alguien y puede darte más información, aportarte más contextos y tú puedes decir, me parece que tienes razón y cambio ese pensamiento. Pero un pensamiento, un sistema de pensamiento son tus convicciones racionales. ¿Qué son tu sistema de creencias?
Tu sistema de creencias son todas tus certezas intuitivas. No sabes a ciencia cierta que es así, pero crees que es así, intuyes que es así. Por ejemplo, tú te conectaste a esta sesión porque creías que yo iba a aparecer en esta sesión. No lo sabías a ciencia cierta, pero creías que iba yo a estar aquí y por eso te conectaste. Bueno, eso es una creencia. Entonces, todo tu sistema de creencias son todas estas certezas intuitivas que tenemos con relación a todo en la vida. Y la actitud también tiene tu sistema de valores. ¿Qué es el sistema de valores? Todas tus preferencias afectivas. Prefieres algo sobre otra cosa similar. Por ejemplo, tú estás aquí en esta sesión porque preferiste estar aquí en esta sesión a estar desayunando con tu familia o a estar viendo una serie de Netflix o a estar tomándote un café en tu jardín, qué sé yo. Pero por alguna razón emocional preferiste estar aquí. Esa es una preferencia afectiva. Entonces, ¿qué es una actitud? Pues tu sistema de pensamientos, tu sistema de creencias y tu sistema de valores con relación a algo. Y tú tienes una actitud con relación a tu trabajo, una actitud con relación a tu pareja, con relación a tu familia, con relación a la ciudad en donde vives, con relación a tus padres, con relación al dinero, con relación al sexo, con relación a la educación y una actitud fundamental, la actitud con relación a tu propio ser. Y esa actitud con relación a tu propio ser es el autoconcepto, es tu autoconcepto. ¿Cómo te percibes tú a ti? ¿Cuál es tu sistema de pensamientos? ¿Cuál es tu sistema de creencias? ¿Cuál es tu sistema de valores con relación a tu propio ser? Porque dependiendo de cómo te vinculas tú contigo, es cómo te vas a vincular con todo y con todos los demás. De hecho, para cambiar un hábito en tu vida, lo primero que tienes que hacer es cambiar tu autoconcepto. Si tú no modificas tu autoconcepto, no vas a poder incorporar un nuevo hábito en tu vida. Vámonos al ejemplo más sencillo. Ahora que Ana, cuando llegó a la conferencia, dijo que venía de hacer ejercicio. Yo no sé, Ana, desde hace cuánto hace ejercicio, pero vamos a suponer que Ana empezó a hacer ejercicio hace un año. Cuando Ana decidió incorporar el hábito del ejercicio en su vida, tuvo que haber habido un cambio de autoconcepto. Porque si ella se percibe a sí misma como una persona que el ejercicio no forma parte de quién es, porque yo no me puedo ver a mí misma haciendo ejercicio, ¿tú crees que ella iba a empezar a hacer ejercicio? Imposible, porque está fuera de su autoconcepto. Pero cuando yo modifico mi concepto y me abro a la posibilidad de que el ejercicio puede ser parte de quién soy, lo empiezo a incorporar y empiezo a desarrollar el hábito del ejercicio. Entonces, esa actitud es fundamental porque entre más rico sea tu autoconcepto, te abre la posibilidad de hacer más cosas. Entonces, dentro de todas las actitudes que tenemos, quizá la más importante es la actitud con tu propio ser. Pero volviendo al tema de la generación de la paz interna, a veces yo no puedo modificar los hechos, pero sí puedo modificar mi actitud o cómo me vinculo ante esos hechos. ¿Cómo voy a cambiar, perdón, mi actitud ante determinado hecho? Pues a través de cambiar o un pensamiento o una creencia o un valor con relación a eso. Y cuando cambio uno, se cambian los demás y paso, aquí viene otra cosa, perdón, que se me había olvidado, Carlos, que tú dijiste y no te contesté la pregunta, pero aquí se va a autocontestar del evento traumático, ¿correcto? Tú me habías hablado de un evento traumático. Sí. Entonces, ¿qué pasa con los eventos traumáticos? Los eventos traumáticos, desde la perspectiva de semiología de la vida cotidiana, los definimos como un nudo de significación. ¿Qué significa un nudo de significación? Que este sistema de pensamientos, este sistema de creencias y este sistema de valores, ante una experiencia difícil que no supe gestionar, me generó un nudo de significación entre esos tres elementos. Y como me generó un nudo ante la experiencia que no supe manejar, lo que sucede es que tengo este nudo que no me deja fluir ante una situación similar. ¿Por qué? Porque se me generó una actitud disfuncional ante eso. Por ejemplo, me despidieron del trabajo y entonces esa experiencia pudo haber sido altamente traumática para mí por X razones.
y se me generó un nudo de significación ante ese hecho, el hecho de la pérdida de mi trabajo, que me ha generado una actitud disfuncional contra o con relación a lo que significa tener un trabajo, o con relación a lo que significo yo para mí. Me puedo yo percibir como una persona fracasada porque me despidieron del trabajo. Es decir, que mi sistema de pensamientos, mi sistema de creencias y mi sistema de valores con relación a mi propio ser se anudaron y me están generando una actitud negativa contra mí mismo que no me deja encontrar otro trabajo porque me percibo internamente como un fracasado. Se me generó un nudo de significación. ¿Cuál es la ruta de salida? Transformar ese nudo de significación en un enlace significativo. Es decir, transformar un pensamiento o una creencia o un valor con relación a mí mismo para dejar atrás esa creencia de que soy fracasado. Porque ahí hay una creencia de que como me despidieron, entonces significa que yo no soy bueno para nada. ¿Realmente esa creencia es correcta o no? Y hay ejercicios para transformar pensamientos, transformar creencias y transformar valores y que yo pueda transformar mi actitud. Pero ahí, Carlos, creo que se contesta un poco a la pregunta que tú me habías formulado del evento. Evidentemente, cuando yo tengo un nudo de significación, ese nudo me para mi capacidad de hacer cosas. ¿Por qué? Porque tengo miedo de volver a experimentar ese gran dolor que experimenté, entonces mejor ya no lo quiero intentar. O sea, ya, a ver, vámonos con los miedos fundamentales que habíamos hablado, el miedo al fracaso y el miedo al rechazo. Me despidieron en el trabajo. Tengo miedo de volver a fracasar. Tengo miedo de que me rechacen. Y como ese miedo es tan grande, ya no aplico a trabajos. ¿Por qué? Porque, me van a invitar a la entrevista y me van a rechazar o no me van a hacer la oferta. No, eso es muy doloroso para mí porque me van a recordar que soy un fracasado porque tengo ese autoconcepto disfuncional que surgió a partir de perder mi trabajo. Entonces, ¿cómo puedo trabajar en mí mismo para reconfigurar mi autoconcepto a un autoconcepto que sea muchísimo más sano y que me permita fluir? De hecho, lo que hacemos en la consultoría individual de semiología es trabajar en el autoconcepto de una persona, porque cuando nos reconciliamos con nuestro propio ser, nos reconciliamos con nuestra intrabiografía, es decir, con quiénes somos en realidad. Y toda terapia, eso hace, que te reconcilies tú contigo. Desde el punto de vista de semiología, lo que pasa es que se generó un nudo en tu autoconcepto. Hay que desanudarlo. Hay una ruta de salida siempre, si sabemos cómo hacerlo. Pero en términos simples, o es cambiando un pensamiento, o es cambiando una creencia, o es cambiando un valor. Así que, Carlos, espero haber contestado esa segunda parte de tu pregunta que se me había olvidado. Perdón. Perfecto, Rafa. Sí, estuvo, me ayudó mucho, sí. Ok. Entonces, por eso decimos que Gracias. la práctica de la presencia plena, pues nos abre las condiciones propicias para experimentar mayor paz. ¿Por qué? Porque estoy operando desde el punto desde el punto de vista de la aceptación, sin que eso signifique pasividad ante la vida, sin que signifique resignación, sino es una aceptación genuina que me abre pie para transformar, o transformo a través de mis actos, o transformo a través de un cambio de actitud. Y ahí es donde puede surgir la genuina paz interna. Ahora, la paz interna es sube y baja, no es algo fijo. Por más que nos entrenemos a estar plenamente presentes, pues somos seres humanos. Y como todo en la vida, tiene sus niveles. Hay nivel de sufrimiento a nivel de sufrimiento. Hay siempre una noción de escala, ¿correcto? Hay un profundo sufrimiento que puedes experimentar ante la pérdida de algo muy preciado y altamente significativo para ti, como puede ser un familiar, pero también puede haber ese sufrimiento que es casi imperceptible, pero que es continuo y que se manifiesta a través de una insatisfacción ante la vida. Entonces hay de sufrimientos a sufrimientos. Y lo que le puede hacer sufrir a Carlos de una manera espectacular, quizá para Aida no es un motivo de sufrimiento. Y puede decir, ¿cómo puede ser posible que Carlos sufra tanto ante eso? Que para mí es una tontería. Bueno, ¿sabes por qué es eso? Porque el sufrimiento no es un hecho. El sufrimiento es un proceso de significación.
Entonces, eso que está haciendo sufrir tanto a Carlos es porque tiene un significado especial para Carlos que no es el mismo que tiene Aida. Carlos, ibas a decir algo. Con lo que estás diciendo, me estoy preguntando algo que me está pasando a mí en este momento y es cómo uno se reenfoca o cómo uno reconoce los cambios en objetivos a través de que pasa en diferentes etapas de vida, ¿no? Alguien Ujú. dice que a los 20 uno trabaja muy duro, a los 30, en los 30 uno acumula capital, en los 40 uno cría a los hijos, etcétera. Y en este momento yo estoy en una etapa en que estoy empezando a reconocer que mis motivaciones y mis objetivos son diferentes a los que eran en el pasado. ¿Cómo hago yo ese cambio y de alguna manera empiezo a vivir un nuevo significado dado ese cambio de life stage? No sé cómo expresarlo Sí, no, mejor. no, es una pregunta fenomenal, Carlos. Y mira, no eres la primera persona de nuestra generación que me hace esa pregunta. Y de hecho, abrí por varias razones un taller que después te va a pasar la grabación que se llama Manejando las transiciones con sabiduría, ¿no? Y lo que tú dices es muy cierto. No es lo mismo lo que quiere el ser humano cuando tiene 21 años a cuando tienes 40, a cuando tienes 50. Hay un cambio en el estado de conciencia de las personas y en consecuencia ese cambio de conciencia en las personas trae muchos cuestionamientos porque tu ser anhela cosas completamente diferentes, porque tus experiencias ya son diferentes a esta edad que cuando eras más joven. Aquello que te motiva y que te da fuerza y que te da sentido de propósito ya no es lo mismo. Entonces, como ya no es lo mismo, entra un profundo cuestionamiento que se puede volver en algunos casos confusión. Entonces, ¿cómo puedo yo trabajar para realinearme ante este nuevo estado de conciencia que tengo, que tiene que ver desde el punto de vista fisiológico con tu edad, pero también con las experiencias que has vivido? Correcto. ¿Y cómo puedo, a través de tener un mayor conocimiento y pleno reconocimiento de lo que me está sucediendo, realinearme internamente, pensamientos, emociones y acciones, y elaborar un proyecto de vida que ahora responda a esta nueva etapa de mi vida? Porque hay que reformular el proyecto de vida, y un proyecto de vida tiene 5 esferas. Tú al centro de la esfera del yo, tú al centro de tu esfera, pero tiene la esfera de la salud física, emocional, espiritual, mental, tiene la esfera del trabajo y la vocación, tiene la esfera de la familia y tiene la esfera de las relaciones sociales. Con base a las conversaciones que yo he tenido con muchas personas de nuestra generación, el impacto más grande que sienten en esta etapa de la vida tiene que ver con el trabajo y con la vocación. Porque dicen, a mí eso que antes me apasionaba y me llenaba de energía, ya no me está llenando de energía y ya no está teniendo mucho sentido para mí. Y eso les queda muy claro. Pero ¿cuál es el problema que se enfrentan? La productividad económica y los compromisos económicos. Exacto. Es decir, yo ya sé que no estoy tan enganchado con mi trabajo. Yo ya sé que no me apasiona ni me llena tanto como me llenaba, pero también sé que hay que pagar el mortgage, que hay que pagar la luz y que hay que pagar el internet, Exacto. ¿no? Entonces, Exacto. ¿cómo balanceo esas dos cuestiones? Y es un reto muy interesante. ¿Cómo balanceo esas dos cuestiones? Entonces, obviamente que no hay una receta porque las condiciones de cada uno de nosotros son diferentes. Pero ¿cómo puedo empezar a explorar a través del conocimiento que yo tengo de quién soy? ¿Cuáles son, sí, esas actividades que me dan más sentido de propósito? ¿Cuáles son esas actividades que se alinean con mi horizonte vocacional? Porque aquí estás abriendo una ventana que es el horizonte vocacional, que es importantísimo. ¿Y cuáles de esas actividades puedo empezar a hacer a través de, entre comillas, un hobby? Y que después pueda llegar a transformar en una fuente de ingreso, quizá no principal en un principio, pero sí de manera secundaria para después prepararme en la siguiente etapa de mi vida. Pero tener ese cuestionamiento es supernatural y es súper importante y no hay que tenerle miedo. Pero sí es algo muy común que enfrentemos en esta edad. Me lo han dicho muchas personas. De hecho, en las sesiones del programa que tenemos del conocimiento de uno mismo, esta semana alguien que tú conoces, porque trabajaron en la misma empresa, me hizo la misma pregunta, o una pregunta muy similar.
casi Mejor. puedo adivinar quién es y creo que de alguna manera la pandemia aceleró ese tipo de cuestionamientos, ¿no? Porque de alguna Ujú. manera una pausa donde uno tuvo tiempo de mirar alrededor y decir, ok, ¿cuál es el significado real de lo que estoy haciendo versus la vida en general, ¿no? Correcto, correcto. Y ahí viene todo el horizonte vocacional. Entonces, es súper interesante. No creo poderlo resolver en esta sesión. Simplemente dimos pantallazos. El tiempo se nos está acabando, pero me está gustando mucho tener esta conversación con ustedes. Creo que cubrimos el tema, aunque nos salimos del tema, pero creo que todo aportó valor, porque nada más tenemos una hora. Quizá lo que voy a hacer es programar estas sesiones de manera semanal los sábados para seguir conversando y seguir creciendo juntos con temas específicos que vayamos tomando y que con base a sus preguntas y a sus comentarios vayamos generando nuevas rutas de conocimiento que nos ayuden a todos y después, bueno, abriremos un programa formal. Pero antes de cerrar, quería saber si hay algún comentario, si esto les fue de utilidad, porque no quiero que solamente me sirva a mí, quiero que yo disfruto un montón compartiendo esto con ustedes, pero yo quiero saber si les sirvió a ustedes. Sí, Aida, adelante. Sí, mira, algo que se me hace importantísimo es la manera de dar tuya, es impresionante. Y aparte, como somos 15 nada más, tenemos la bendición de poder hacer comentarios, de ser interactivo. Si de otra manera se convierte muy aburrido, por decirlo así, la cuestión que sea interactivo es una verdadera bendición para mí. Es de verdad felicidades, gracias y muchas bendiciones. Gracias, Aida. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta? ¿Les aportó algo? ¿Sacaron, aunque sea una pepita de conocimiento que puedan implementar en su vida cotidiana para vivir con un poco más de plenitud, de paz? Un montón. Gracias, Rafa. Gracias, Total, Carlos. conociendo tu recorrido y lo que has logrado es impresionante la paz interior que comunicas y como la guía. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Carlos y yo Bueno, yo no he podido, trabajamos muchos años juntos, entonces nos conocemos bien. Una excelente persona y un excelente profesional. Gracias, Carlos. ¿Quién más iba a hablar algo? ¿Alguien dijo algo? sí, que no he podido encender la cámara, tengo dificultades con ella, pero he estado presente en un gran porcentaje y me ha parecido muy enriquecedor. No tenía la visión de que tanto abarcaba este enfoque de mindfulness y Ujú. me parece interesante y sí, me ha llenado mucho, me ha llevado muchas cosas que son prácticas sobre la actitud y en el trabajo, cosas prácticas que puedo ir elaborando y trabajando. Gracias por este espacio. No, muchas gracias por haberte conectado. Ana, ibas a decir algo. Sí, yo me llevo lo del sufrimiento, no es un hecho, es un proceso de significación. Eso es impresionantemente útil tenerlo presente. Y lo del hábito también me encanta porque pues es algo que estudio con mucha presencia todos los días porque me encanta para, para mí y para lo que yo puedo aportar a otros. Y es el tema de cambiar un hábito, es necesario cambiar el autoconcepto, ¿no? Gra- Eso me lo llevo para seguirlo. gracias. Y creo que Claudia iba a decir algo. Hola, Hola. hola, quería darle las gracias por esta charla espectacular. Yo creo que a todos nos hace muy bien tu conocimiento y quería saber si si vamos a tener acceso a esta grabación para poder apuntar todo porque no alcancé con mi lápiz a escribir todo Claro que sí, lo que Claudia, mencionaste. no te preocupes. Yo voy a mandar un email con el enlace a la grabación para que puedas acceder a ella cuanto Ya así tiempo para quieras. apuntar todo porque quiero enseñárselo a mi mamá que también estamos pasando un proceso doloroso. Mi hermano tiene un cáncer terminal, tiene 40 Ujú, años. ujú. Y todo lo que tenga que ver con paz y con encontrar nosotros mismos nos hace mucho bien ahora. Gracias, Claudia. Gracias. Así que gracias. Aida, ¿volviste a levantar la mano? Sí, porque dije algo, no me refiero me referí a aburrido, me refiero a otros cursos que ya sabes, se me Ujú, hacía ya muy tedioso y ujú. me parece maravilloso que pueda ser interactivo, maravilloso. Gracias, Eso gracias, es todo. Aida. Bueno, El tuyo, el curso que tú das, la manera en la que tú lo haces. gracias, Aida. Bueno, con esto cerramos.
La verdad es que fue una clase un poco impromptu que se me ocurrió hacer el jueves en la noche, después de que tuvimos una sesión en otro curso que estoy ofreciendo, que se llama El conocimiento de uno mismo. Cubrimos varios temas, pero creo que nos llevamos algo. Voy a tratar de abrir estas sesiones los sábados a esta hora. Vamos a hacerlo en un principio de manera gratuita para ir generando comunidad y después vamos viendo qué hacemos. También les quiero anunciar que el 9 de diciembre voy a hacer un retiro virtual de meditación y de reflexión para que lo vayan anotando en su agenda. Yo después les voy a pasar la información. Va a ser mediodía, donde vamos a hacer charlas, prácticas, ejercicios, Qué padre. apuntando hacia mayor plenitud en nuestra vida cotidiana. Se hace Sábado. tanto bien. Sábado 9 de diciembre. Bueno, muchísimas gracias. Me despido porque me tengo que ir a otra llamada, una llamada puramente social con mis amigos, pero ya me están esperando. Muchas gracias. Gracias por haberse conectado. Bye. Thank you. Take care. Gracias. Bye. Gracias. Gracias, Rafa, a todos.